Nos complace mucho organizar este evento profesional para todos ustedes, a cargo de una gran ponente de talla internacional, Isabel Díaz Tan, quien es licenciada en Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría especializada en corrosión y prevención en Alemania. Actualmente es docente del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es directora del Instituto de Corrosión y Protección y jefe del Laboratorio de Electroquímica de la PUC. En su amplia trayectoria, también ha sido coordinadora representando a Perú en la Red Iberoamericana de Durabilidad de la Armadura, Red Durar, en la cual fue coautora del libro Manual de Inspección, Evaluación y Diagnóstico de Corrosión en Estructuras de Concreto Armado, la cual es una importante guía, tanto así que la podemos encontrar en 2 ediciones en español y una en inglés. Simplemente, licenciada Isabel, es un honor contar con su presencia en este evento profesional, brindándonos a todos la oportunidad de aprender y profundizar sobre esta temática que en nuestra realidad, resulta tan importante y valiosa en el sector construcción. En esta fecha tan especial, en la cual conmemoramos a las mujeres, me complace realmente presentarla, pues usted es el reflejo del empoderamiento de la mujer y nos recuerda a todas nosotras que las mujeres desempeñan un papel muy importante y fundamental en la ciencia y tecnología, fortaleciéndonos a todas, ¿no? Muchas gracias, licenciada Isabel, y una vez más, un abrazo fraterno a todas las mujeres por su día. Muchas gracias, Maín. Muchas gracias al ingeniero Julio Carguamaca por la invitación a dar esta breve conferencia el día de hoy, especialmente. Y también gracias a todo su equipo de colaboradores y colaboradoras que se esfuerzan para que estos ciclos de conferencias, charlas, webinars, salgan bien y que lleguen a la mayor cantidad de interesados, ¿no? Buenas noches a todos y a todas las asistentes a esta charla, en realidad, cuyo tema central es factores que afectan la durabilidad de estructuras de concreto armado y que están relacionados con aspectos de corrosión, ¿no? Vamos a empezar primero poniendo un marco a esta charla, definiendo el concepto de durabilidad aplicado a estructuras de concreto armado. En realidad, el concepto de durabilidad ha ido modificándose, perfeccionándose, volviéndose más específico a lo largo de los años. Desde hace de 30 años atrás a ahora se ha vuelto mucho más concreto cómo definir la durabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el año 89, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España, que ya no existe como tal, sino que ahora es el Ministerio de Fomento, en un manual acerca de la durabilidad, o en este caso de concreto armado, definió la durabilidad como la capacidad de concreto para ofrecer un comportamiento adecuado en el transcurso de la vida de servicio de un elemento estructural. El problema con esta definición es que es muy ambigua, ¿no? Y no define parámetros que uno pueda verificar y decir, ya cumple o no cumple, para definir lo que es adecuado. ¿Qué cosa es adecuado desde el punto de vista de estructuras de concreto armado? Entonces, han pasado muchos años, casi 30 años, y ahora, por ejemplo, ASI 201, en el año 2016, propone una definición en la cual es más específica y dice que un concreto durable debe retener su forma, calidad y capacidad de servicio originales. O sea, está diciendo que para que sea durable, tiene que mantener esas características originales. Ahora, si se mantienen al 100% o al 80% o al 70%, eso ya es un acuerdo que se tiene que hacer entre el fabricante y el usuario, ¿no? ¿Cuándo debe retener estas características?
cuando es expuesto a un medio en el cual debe desempeñarse. ¿Qué nos indica esta parte de la definición? Que es indispensable indicar cuál es la función y cuál es la aplicación y en qué medio va a funcionar esta estructura para poder definir su durabilidad. Es decir, el medio al cual está expuesta la estructura influye enormemente en su durabilidad. A continuación, dice la definición, que es mucho más larga, ¿no? Cuando el concreto es diseñado, colocado, acabado, ensayado, inspeccionado y curado apropiadamente, es capaz de proveer décadas de servicio con poco o ningún mantenimiento. Comparando la definición 2 con la definición 1, introduce una serie de aspectos que no eran mencionados hace 30 años, y esto es porque las garantías que uno debe ofrecer respecto a una estructura en cuanto a su durabilidad han ido forzando o llevando a que se defina qué aspectos deben ser controlados, ¿no? Entonces, las prácticas constructivas también intervienen en la durabilidad de una estructura. Apropiado significa que deben seguir las guías o los reglamentos o las recomendaciones dadas para determinada aplicación y determinado medio en cuál va a estar la estructura. Y además introduce el concepto o digamos, la idea de que se tiene que dar o no dar mantenimiento. Ahora, esto del mantenimiento del concreto armado es un poco difícil, ¿no? En corrosión de estructuras metálicas, en corrosión en general, el mantenimiento es importantísimo. Es parte de la definición de cuánto va a durar una estructura. Pero en concreto armado, la parte de mantenimiento juega un papel, pero no es tan determinante como en el caso de estructuras metálicas. Entonces, con estas definiciones, mejor dicho, con la segunda definición, tenemos un poco más claro a qué se refiere la durabilidad aplicada a estructuras de concreto armado, ¿no? Entonces, lo más resaltante de esta definición es: existe una relación directa entre la vida en servicio que se puede prever para una estructura y su durabilidad. La vida en servicio está relacionada con la durabilidad de la estructura. Otro aspecto importante es que las características del medio, o dicho de otra manera, la corrosividad del medio al cual va a estar expuesta la estructura es muy importante para estimar su durabilidad. No se puede estimar la durabilidad solamente en base a la resistencia, al tipo de cemento, a los aditivos, eso solamente nos da un aspecto de la durabilidad de la estructura. Se tiene que saber las características del medio, vale decir su corrosividad, para poder intentar predecir cuántos años tendrá de servicio esa estructura, ¿no? Y finalmente, tener en cuenta que la durabilidad no solo depende de un diseño adecuado, de la idoneidad de los materiales utilizados, pero también de las prácticas constructivas y, como dije anteriormente, eventualmente de las prácticas o del plan de mantenimiento de la estructura. Para ilustrar este término de vida útil, porque la vida en servicio no es la vida útil, la vida en servicio es toda la vida hasta que la estructura deja de existir o es derruida o es declarada fuera de servicio. Vamos a definir la vida útil utilizando este modelo elaborado por Tutti en el año 82, o sea, hace 40 años se propuso este modelo. Este modelo, que es una gráfica, tiempo versus grado de corrosión, es una gráfica cualitativa, solamente cualitativa, y no habla, no se indican unidades de cuánto tiempo va a ocurrir esto, sino solamente las etapas que se suceden cuando una
estructura de concreto armado se pone en servicio y lo que puede experimentar a lo largo de su vida en servicio cuando es afectada por problemas de corrosión. Entonces, una estructura de concreto armado puesta en servicio puede ser afectada por el ingreso de dióxido de carbono de la atmósfera, del aire, y eventualmente de iones cloruro, si es que la estructura está expuesta a un ambiente marino, ¿no? El ingreso de dióxido de carbono y de iones cloruro son agentes que contribuyen a la despasivación del acero embebido en concreto. Esto vamos a explicarlo con más detalle más adelante. Y en este periodo en el cual ingresan el dióxido de carbono y cloruros, se denomina el periodo de iniciación de la corrosión del acero de refuerzo embebido en concreto. Pasa un tiempo hasta que la cantidad de dióxido de carbono y de cloruros ingresantes determina ya una propagación de la corrosión iniciada en el acero de refuerzo, ayudado por el ingreso de oxígeno y en presencia de una humedad relativa alta, en algunos casos variable, ¿no? Alta y en algunos casos variables. Bajo estas condiciones se propaga la velocidad de corrosión de la estructura hasta que los daños o el deterioro por corrosión sufrido por la estructura alcanza un grado considerado inaceptable. Cuando llegamos a este grado inaceptable de deterioro, decimos que la vida útil de la estructura terminó. Terminó y porque ya va a ser necesario intervenir la estructura, es decir, repararla. El tiempo que vivió hasta que fue necesaria la reparación se le llama la vida útil, de acuerdo a este modelo, ¿no? Entonces, en términos prácticos, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede saber uno que la vida útil de una estructura de concreto armado terminó? Y esa era una pregunta que nos hacíamos hace casi 30 años ya también en la red iberoamericana de durabilidad de armadura, ¿no? ¿Cuándo se puede decir que terminó la vida útil, ¿no? Cuando se desprendió un trozo de concreto, ahí terminó la vida útil, o al primer indicio de deterioro, por ejemplo, el agrietamiento de la estructura, o de un elemento, de una columna, de una viga, ahí terminó la vida útil. O si se fuga, por ejemplo, un fluido de una estructura de concreto, como en el caso de tuberías de aguas residuales, ¿cuándo, en términos prácticos, podemos decir que se ha terminado la vida útil? Bueno, no hay una sola respuesta a esto, y esto en realidad tendría que acordarse entre el fabricante o el constructor y el usuario de la obra. Ellos tienen que acordar y definir cuándo termina, o sea, qué indicador se va a utilizar, qué indicios nos van a decir, hasta aquí terminó la vida útil porque es necesario reparar ahora, ¿no? La intervención de reparación es lo que marca el fin de la vida útil, pero ¿cuándo se interviene? Eso es lo que va a definir la práctica, tomar esta medida, ¿no? La intervención. Entonces, cuando uno quiere predecir la durabilidad de un proyecto, en un proyecto de obra, o sea, al inicio de la obra, cuando uno quiere predecirlo, es fácil o relativamente fácil hacerlo basándose en aspectos de diseño y de selección de materiales, ¿no? Estos factores son previsibles y controlables. Se puede decir qué tipo de cemento vas a utilizar, o si vas a reemplazar parte del cemento por adiciones cementicias, o si vas a utilizar aditivos. Eso se puede definir al comienzo y esto nos va a dar una idea de aspectos de durabilidad. Pero lo que ocurre durante la construcción, es decir, las prácticas constructivas, y además
la variabilidad de las condiciones a las cuales está expuesta la estructura a lo largo de los años, esto va a determinar que no sea tan sencillo predecir la vida útil o la durabilidad de una estructura en las condiciones reales, ¿no? Si consideramos que las condiciones van a ser las del ambiente y el clima de la zona es lo que va a determinar la corrosividad, la agresividad del medio, hay que tener en cuenta que los climas varían, varían y no son cada año lo mismo. El verano no es igual, la temperatura promedio no es igual, los periodos de lluvia no son iguales, los vientos, es decir, hay diferentes factores que afectan una estructura de concreto armado relacionados con el clima nada más y que no son los mismos. Por lo tanto, hay que, si se quiere hacer una predicción, uno tiene que tomar en cuenta la posible variabilidad de estas condiciones de exposición sobre la estructura. Y esto solamente hablando de exposición a ambientes naturales, ¿no? Un ambiente, una casa de playa, un ambiente urbano, un ambiente industrial. No estamos hablando de ambientes o de entornos químicos. Por ejemplo, estructuras de concreto armado que estén dentro de una fábrica de productos químicos, por ejemplo, eso es otra situación y va a tener otros parámetros a considerar para predecir su durabilidad. Entonces vamos a hablar ahora de cómo es que el acero de refuerzo está protegido de la corrosión cuando está embebido en el concreto. En primer lugar, el acero al carbono, que es el acero de construcción, es una aleación de hierro con carbono. Con bajo contenido de carbono, bajo porcentaje de carbono, pero es una aleación. Prácticamente todo es hierro. Y el hierro es un metal activo desde el punto de vista de corrosión. ¿Qué significa que es un metal activo? Que en la naturaleza, o sea, su estatus natural es oxidado. El hierro se encuentra como óxidos en la naturaleza. Es su estado más estable, su estado natural. Para obtener el hierro metal, hay que hay que hacer un proceso metalúrgico, invertir energía para que del óxido, reducir el óxido a metal. Por lo tanto, esta actividad de reducción nos lleva a un material, al hierro, el metal, que de manera natural no está en estado puro, sino que en estado natural es el estado oxidado. Por lo tanto, cuando el hierro sea expuesto al ambiente, a lo que va a tender espontáneamente es a oxidarse nuevamente. Eso es tendencia natural. Y eso es lo que pasa con los metales activos como el hierro, como el zinc y como otros materiales, ¿no? Tienden a oxidarse espontáneamente, que es la manera como se les encuentra también en la naturaleza. Entonces, ¿por qué está protegido el acero cuando está embebido en el concreto? Cuando está embebido en el concreto, ponemos en esta imagen de acá, el acero embebido en concreto, hay dos formas por las cuales el concreto le confiere protección al acero. Una es por la alta alcalinidad, el pH del concreto, alta alcalinidad, pH entre 12 y 14, y segundo, por su baja permeabilidad y el recubrimiento de concreto. Esos son factores o mecanismos por los cuales el concreto protege al acero de refuerzo. De lo contrario, si estuviera sin el concreto, se oxidaría inmediatamente cuando es expuesto al ambiente. Entonces, existen varios problemas o varios aspectos, factores que atentan contra la durabilidad de estructuras de concreto armado.
pero el principal problema es la corrosión de la armadura, ¿no? Este es el principal problema que afecta a la durabilidad. Entonces, habíamos dicho que el concreto protege al acero embebido en él de dos maneras, dos mecanismos, un papel dual, ¿no? Por pasivación del acero y por efecto barrera. Por pasivación del acero lo hace de la siguiente manera. Cuando el acero o el hierro está en contacto con un pH muy alto, con alta calinidad, se recubre de una película de óxido de hierro, una película muy fina, adherente, compacta y poco permeable, es decir, protectora. Y esta película que se forma se dice que pasiva al acero. El acero embebido en concreto está pasivado. La armadura de concreto está pasivada, ¿ok? Es un mecanismo de protección. Y el segundo mecanismo de protección que provee el concreto es una baja permeabilidad. Esto va a depender, por supuesto, de la relación agua-cemento que se utilice en la fabricación de concreto y por el espesor de recubrimiento de concreto. O sea, forma una barrera al ingreso de agentes despasivantes, agentes corrosivos para el acero de refuerzo. Esto vamos a explicarlo con más detalle. Pero por ahora que quede claro que el concreto cumple un rol dual. Proteger al acero por dos mecanismos. Por pasivación y por recubrimiento, ¿no? O sea, oponiendo una barrera al ingreso de agentes despasivantes del acero. En esta vista tenemos cristales de hidróxido de calcio en un poro de concreto, ¿no? En un poro de concreto, y el pH que le confiere este hidróxido de calcio a concreto es entre 12 y 14, pH entre 12 y 14. ¿De dónde proviene este hidróxido de calcio? Esto proviene de las reacciones de hidrólisis del cemento. El cemento se hidroliza, reacciona durante el curado del concreto y en esta hidrólisis forma compuestos silicatos dicálcico, tricálcico, y además forma hidróxido de calcio. Y lo que le da este pH alcalino al concreto es el hidróxido de calcio. Acá tenemos una sección de concreto mostrando la pasta de cemento entre los áridos, ¿no? Y poros vacíos. Entonces, en este concreto alcalino que tiene un pH, dijimos, de 12 a 14, el acero, la armadura, se encuentra pasivada. Esta película de óxido de hierro 3 es una película muy fina, muy delgada, cuyo espesor es del orden de angstroms. O sea, no se ve, no se ve. ¿Y cómo se detecta? Sí se puede detectar mediante mediciones de potencial acero concreto, ¿no? Se puede detectar con mediciones indirectas, pero no se puede ver. En todo caso, si uno tiene el acero embebido en un concreto bien dosificado, con una cantidad de cemento, relación agua-cemento mínima, entonces el acero se encuentra pasivado y esta pasivación es la que protege al acero. Protección por efecto barrera, ¿no? Un aspecto fundamental en la calidad de concreto es la permeabilidad. La permeabilidad es lo que permite o estorba, en todo caso, una baja permeabilidad, permite o estorba el ingreso
de agentes despasivantes, de agentes corrosivos desde el exterior, que provienen del aire, de la atmósfera que está en contacto con la estructura, como el dióxido de carbono, como los cloruros, o en el caso de un ambiente industrial, dióxido de azufre, ingreso de sulfatos, de agua, todo eso ingresa por los poros. Hasta hace unos años se creía que midiendo o estimando la porosidad del concreto, se tenía una idea de la permeabilidad, pero no. La porosidad, hay poros que no están interconectados y hay poros que sí. Entonces, lo único que interesa es la porosidad permeable. La porosidad permeable es la que puede conducir a que un agente agresivo ingrese por la red de poros y llegue hasta la superficie del acero. Un aspecto de la permeabilidad y el otro aspecto del efecto barrera es el espesor de recubrimiento de concreto. Como ustedes saben, el espesor de recubrimiento de concreto debe cumplir ciertos valores mínimos recomendados de acuerdo primero a la aplicación, la función que cumple el elemento estructural y el ambiente al cual va a estar expuesto. La norma E060 nos dice, por ejemplo, que si es un concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él, el espesor mínimo es de 7 centímetros. Y varía de acuerdo al diámetro de la barra, también 5 centímetros o 4 centímetros. Y les da otros valores cuando no está expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo. Acá tenemos un ejemplo de unas columnas de cimentación. El problema con esta columna de cimentación, no quiero entrar en mucho detalle de los casos porque para terminar la presentación, pero en este caso estas columnas de cimentación cumplían con el espesor, pero lo que no sabían de antemano era que la napa freática iba a estar tan alta, ¿no? Y esta parte de aquí estuvo sumergida como hasta 2 metros arriba del límite del suelo debido a una alta napa freática, ¿no? Agua de subsuelo. Es otro problema que se puede presentar en estructuras enterradas, ¿no? O la parte que está enterrada de una estructura. Ya, pero esta recomendación de la norma E060 solo nos dice contra el suelo o no expuesto a la intemperie. Pero ¿qué pasa con el ambiente marino o agua de mar u otro tipo de ambiente agresivo? En este caso existen otras recomendaciones de la ASI 318, por ejemplo, o lo que yo he puesto acá, que es extraído de la ASI 2223R, que son recomendaciones de Ashton, ¿no? Que dice, por ejemplo, si el elemento estructural va a estar directamente expuesto a agua de mar, lo mínimo del recubrimiento son 10 centímetros. ¿No? Si va a estar expuesto a sales de deshielo, 6,5 centímetros. Si va a estar en pilotes reforzados, en medios no corrosivos o perdón, ¿no? En medios corrosivos, 5 centímetros, 7,5. Es decir, el espesor de recubrimiento tiene que ir en proporción a la agresividad del medio al cual va a estar expuesto el elemento estructural. Y esto, aparte de la relación agua-cemento, que tiene que ver con el factor anterior, que es la permeabilidad. Entonces, desde el punto de vista de corrosión, cualquier factor que atente contra la estabilidad de la película pasivante depositada sobre el acero va a atentar contra la durabilidad de la estructura de concreto armado. Y por lo que hemos realizado hasta ahora, lo fundamental es la calidad del concreto. Esto es fundamental
para proteger el acero de refuerzo en una estructura. ¿Cómo ocurre la corrosión del acero de refuerzo? Si originalmente, cuando se embebe el acero se recubre espontáneamente de una película pasivante que lo protege, entonces cualquier factor que atente contra la estabilidad de esta película va a determinar que haya corrosión. Entonces, la corrosión del acero de refuerzo se inicia en alguna zona donde el acero se encuentre desprotegido, es decir, despasivado. Por ejemplo, que se haya roto localmente la película pasivante o donde no se haya formado la película pasivante. En esa zona, el acero va a actuar como zona anódica, como ánodo, y el acero se va a oxidar. Y la zona contigua a esa zona desprotegida actúa como cátodo, donde el oxígeno que ha ingresado al concreto se reduce formando iones oxidrilo. Entonces, el concreto húmedo actúa como medio electrolítico, el acero en la zona anódica, la zona desprotegida, la zona que no está pasivada, se corroe y se forma óxido de hierro. Esto ilustra el mecanismo que acabamos de describir. En esta estructura pueden ustedes observar que los áridos que se han utilizado tienen unos tamaños enormes, dispares, las piedras están en contacto directo con el acero y no la pasta de cemento, que es la que le confiere la alcalinidad. Por lo tanto, toda la armadura, esta es una varilla superficial, pero la armadura se ha corroído uniformemente. Toda la varilla está corroída. ¿Y cómo puede haberse iniciado? Al no estar en contacto la pasta de cemento, que pasiva por su pH al acero, sino está con una piedra, el contacto con una piedra, esa zona queda sin pasivarse y esa zona va a ser el origen de la corrosión de la armadura, ¿no? Y luego se va trasladando, intercambiándose las zonas activa, pasiva, activa, pasiva, y se corroe uniformemente toda la armadura. En este mecanismo hemos visto que el hierro se oxida primero a hierro más 2. Yo sé que a los ingenieros no les gusta mucho la química, pero hay que hablar un poquito de eso. Los iones hierro más 2 son muy inestables. Inmediatamente con oxígeno se forman iones férricos. Y lo que uno ve es el óxido de hierro 3 hidratado. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver los primeros inicios de la corrosión. Estos puntos de color pardo amarillento o pardo rojizo son puntos de óxido de hierro 3 hidratado. Acá también, acá también, acá también, ¿no? Así se inicia la corrosión, ¿no? Con puntos, con zonas. Y luego va avanzando a toda la estructura. ¿Qué efectos tiene la corrosión del acero de refuerzo sobre la estructura? Sobre el acero, los efectos pueden ser pérdida de sección útil, ¿no? Y de resistencia. Por ejemplo, en este caso, este acero está totalmente deslaminado y ya no ofrece resistencia mecánica, y por lo tanto esto ya no sirve como refuerzo en realidad. ¿Qué efecto tiene sobre el concreto? El óxido de hierro, cuando se forma al interior del concreto armado, ocupa un volumen que es mucho mayor que el acero del cual partió. Voy a adelantar un poquito para mostrarles esto. Si esta fue la cantidad de hierro que se oxidó durante un proceso de corrosión, el volumen que ocupa
el producto de corrosión que se formó es entre 6 y 7 veces más grande que del acero del que partió para formarse el óxido de corrosión, el óxido de hierro, ¿no? O sea, si se oxidó esta cantidad de hierro, el producto de corrosión tiene un volumen que es 6 a 7 veces mayor, y es un óxido de hierro hidratado. Y esto ocupa mucho más volumen, y el concreto no se estira, pues, ¿no? Entonces, esto hace que el concreto se agriete y que además el óxido trate de avanzar a través de estas grietas y se forman unas manchas de óxido de hierro 3 de color amarillento en la superficie del concreto. Entonces volvemos a nuestra imagen anterior y estas manchas que ustedes ven en esta columna cuyo recubrimiento de concreto ha sido retirado, ¿no? Estas manchas son de productos de corrosión del acero de refuerzo, que es óxido de hierro 3, hidratado, ¿no? Efecto sobre el acero, efecto sobre el concreto, y también la corrosión tiene un efecto sobre el conjunto acero-concreto, y es la pérdida de adherencia acero-concreto y pérdida de transmisión de propiedades mecánicas entre el acero y el concreto. Ustedes pueden ver en esta imagen, que hay una mano, que este concreto se ha desprendido, no ha sido extraído con un taladro, no, se ha desprendido de esta columna porque la corrosión del acero de refuerzo ya hace que no haya ya adherencia entre el concreto y el acero, y se desprende el concreto. Hay casos que son muy curiosos, como por ejemplo, dos columnas en la zona de estacionamiento de un mismo edificio, la misma edad y 8 años tiene de antigüedad este edificio, y son columnas distintas. Y mientras que en esta columna el acero está completamente sano y se ve una buena distribución de áridos, y el acero, a momento de picar, se ve que el acero ha tenido buena adherencia con el concreto, pero el concreto que se quedaba adherido a la armadura. En este caso de aquí, que es otra columna, un poquito más allá, unos 10 metros de esta primera, vemos que el acero está completamente corroído, agrietado, ¿no? Y sin adherencia entre acero y concreto, ¿no? Y esto tiene que ver con las prácticas constructivas, el tipo de materiales que se utilizó, probablemente arena contaminada con cloruros que encontramos cuando hicimos los análisis de este elemento. Extrajimos polvo de concreto y analizamos en el laboratorio, y aparte se muestra también que está carbonatado el concreto, pero vamos a hablar de la carbonatación más adelante, ¿no? Acá nuevamente repetimos esta imagen donde se ve las manchas de óxido en la superficie de concreto, ¿no? Este color es de óxido de hierro 3 hidratado. Y en este caso, es la misma columna. Miren, este acero de refuerzo no tiene nada, y este de acá ya no se ve el corrugado y ha perdido sección útil. Y esta es la parte de la columna que, en el caso que les describí anteriormente, el caso de la columna de cimentación, que ha estado en contacto con el agua de subsuelo, ¿no? Durante varios años, no se sabe cuánto tiempo, y ha sufrido corrosión, a diferencia de esta parte que no estuvo en contacto con la napa freática, ¿no? Entonces,
De los factores que afectan la durabilidad de estructuras de concreto armado, pueden estar relacionados con el concreto, con el acero o con el entorno, es decir, con el medio al que esté expuesto la estructura, ¿no? Entonces, factores relacionados con el concreto, hay que mencionar en primer lugar, por ser lo más importante, la calidad del concreto, su dosificación y procesos de mezcla y colocación de concreto, pues tiene que ver la compacidad, la homogeneidad. Esto determina la formación de poros, la permeabilidad, la eventual formación de cangrejeras y condiciones para la adherencia acero-concreto. Ojo que acá también interviene en la dosificación el tipo de cemento que se va a utilizar, si se van a usar adiciones. Todo esto da lugar a la calidad del concreto, ¿no? Luego también el espesor de recubrimiento, hemos mencionado ya que es la protección por efecto barrera. Y este espesor de recubrimiento mínimo debe ser adecuado a las condiciones de exposición previstas. ¿Va a estar enterrado o va a estar en la intemperie? ¿Va a estar en un ambiente marino o estar en un ambiente urbano o rural? ¿Va a estar expuesto a bajas temperaturas o temperaturas normales? Lluvias, etcétera. Todo esto tiene que ver con las condiciones de posición de la estructura. Y también el proceso de curado de concreto es importantísimo porque es el periodo en el cual tienen las reacciones de hidrólisis que se forman las fases sólidas de lo que le da la resistencia mecánica al concreto, pero también se dan problemas de exudación, se forman grietas y además se desarrolla la adherencia acero-concreto, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, una idea de la importancia de la relación agua-cemento o en todo caso de la resistencia de un concreto en función de la protección que confiere al acero de refuerzo de acuerdo a su permeabilidad. Mostramos esta gráfica que ha sido extraída de un estudio donde se grafica la relación agua a cemento versus permeabilidad. En realidad, ese coeficiente de difusión que está expresado centímetros por segundo, ¿no? Que es directamente proporcional a la permeabilidad, ¿no? Y es coeficiente de permeabilidad al ion cloruro, ¿ok? Al ion cloruro, que es un agente muy agresivo desde el punto de vista de corrosión para el acero de refuerzo. Entonces, si ustedes ven para una relación agua a cemento 0,5, la permeabilidad tiene este valor que es menor que 10 por 10 a la menos 12 centímetros por segundo. Pero para una relación agua-cemento de 0,7, el coeficiente de difusión, o sea, la velocidad a la cual ingresa el cloruro, en este caso en el concreto, sube hasta más o menos 110 por 10 a la menos 12 centímetros por segundo. O sea, de 10 a 110 sube el coeficiente de difusión. En todo caso, la velocidad a la cual ingresa o que puede ingresar el ion cloruro a la estructura. En todo caso, en este estudio se encontró que la permeabilidad frente al ion cloruro a una profundidad de 2,5 centímetros es aproximadamente 600 veces mayor para concretos hechos con relaciones agua-cemento de 0,4 y 0,5 que para un concreto hecho con relación a cemento de 0,32. Ahora, esta gráfica lo que nos está mostrando es que la variación de la permeabilidad con la relación agua-cemento es casi exponencial de crecimiento a partir de una relación de agua-cemento de 0,6 más o menos.
0,6. El aumento es casi exponencial. Y eso hay que tenerlo en cuenta para si uno quiere estimar la durabilidad de una estructura. Factores relacionados con el concreto, como les mencioné cuando me presenté por primera vez esta imagen, en este caso se trata de una mala selección de áridos o en la dosificación, o una deficiente colocación de concreto, formación de cangrejeras, pobre adherencia a acero concreto, y esto da lugar a corrosión uniforme del acero y en algunos puntos corrosión localizada, ¿no? Estos puntos de color más claro es de corrosión localizada, probablemente debido a la presencia de iones cloruros en el entorno del acero, de la armadura. En este caso de aquí, el defecto, o sea, la falla se ha dado debido a que este elemento estructural ha estado expuesto en ambiente marino y el espesor que se puso fue de 1,8 centímetros. Y eso es muy bajo, es muy bajo. Entonces, esto ha determinado que se corroa por cloruros, pero ha sido tal la cantidad de cloruros por este espesor tan bajo que la morfología de ataque ha sido de corrosión también generalizada debido al ambiente marino. Acá son imágenes de corrosión muy severa, esto ya no tiene nada ya no queda cero. Lo que están viendo ustedes acá es prácticamente óxido de hierro, 3, pero formado con poca agua, y por eso el color es más oscuro, ¿no? Pero esto ya no es hierro, esto es óxido de hierro, ya está totalmente corroído, ¿no? Y en esta imagen de acá, es un poste ubicado en Ventanilla, que es una atmósfera marino industrial, que es muy corrosiva. Esto es un poste, o lo que queda de un poste, totalmente desprendimiento de concreto, de acero transformado ya en óxido, queda muy poco de acero metálico, en un entorno muy corrosivo y en un concreto que no ha tenido ningún tipo de reparación durante 20 años. Entonces, todo lo anterior que hemos hablado de los factores están relacionados con el concreto. ¿Qué factores están relacionados con el acero? El acero debe ser tal que permita una buena adherencia entre acero y concreto. Una pregunta que me han hecho muchas veces es, mire, las barras de acero tienen un poquito de óxido. ¿Esto no mejoraría la adherencia? Y en algunos casos puede mejorar la adherencia y en otros no. Eso depende de qué tipo de óxido se haya formado en la superficie del acero. Hay óxidos que son muy adherentes, se han formado con poca agua, y hay óxidos que son poco adherentes, porque se han formado con mucha agua. O sea, en el ambiente hay mucha agua, en alta humedad, y otros que se forman en un ambiente de baja humedad, esos podrían resistir cierta cantidad de óxido en la superficie y mejorar la adherencia. Pero así a priori no se puede decir es mejor o es peor. Hay que ver qué tipo de óxido se formó, ¿no? En todo caso, óxidos formados en armaduras que se han dejado a la intemperie porque la municipalidad les detuvo la obra o porque no hubo plata para continuar con la obra, y se quedaron un par de meses y el entorno de la obra es un ambiente marino, esos tienen que limpiarse. Esos no puede quedarse ese óxido formado en las superficies, esos tienen que limpiarse. Además, pueden existir cúpulas bimetálicas por usar dos tipos de acero dentro de una estructura, aunque esto ocurre generalmente con los aceros de amarra, ¿no? De amarre y la armadura, y lo primero que se corroe es el acero de amarra, ¿no? Porque se produce una cupla metálica y se forma una pila de corrosión. Pero en estos casos
bueno, si se da el contacto, la corrosión es puntual, ¿no? Acero tensado, hemos dicho que lo que protege al acero embebido en concreto es la película pasivante. Entonces, si se va a tensar el acero después de que ya ha sido embebido, esto puede hacer que la película de acero se rompa por partes. Y lo mismo si la estructura está sometida a tensiones alternadas de tal magnitud que pueden promover que la película pasivante se rompa en algunas zonas de la armadura, ¿no? También relacionados con el refuerzo, en los últimos años, últimos 20, 30 años, se han venido proponiendo el uso de otros materiales como refuerzo, acero galvanizado, acero recubierto con epoxi, con recubrimiento epóxico, o incluso acero inoxidable, ¿no? Hay estudios y hay experiencias reales y con resultados diversos. En algunos casos ha funcionado y en otros casos no, ¿no? No hay mucho tiempo para hablar de esto, voy a mostrarles un ejemplo nada más. En el caso de epoxi, barras de acero, armaduras recubiertas con pintura epóxica, y en algunos casos se han dado fallas por corrosión del acero cuando la pintura epóxica ha perdido adhesión al acero y ha comenzado a oxidarse. En esta imagen de aquí, ustedes pueden ver, la pintura epóxica es la verde, y esto que está aquí de color marrón es el producto de corrosión del acero, del acero que está acá abajo. Entonces, este producto de corrosión ya avanzó por encima de el recubrimiento epóxico. Entonces, algo malo que puede ocurrir con el recubrimiento epóxico, que se puede dañar localmente, incluso al momento de vaciar el concreto, ¿no? Y en otros casos que han utilizado de repente mayor cantidad de epoxi o una formulación de 3 capas, que ha dado mayor resistencia, han tenido resultados positivos, pero otros han reportado que les ha ido muy mal con este recubrimiento. Ya, y luego factores relacionados con el entorno. O sea, hemos dicho que los factores que atentan contra la durabilidad de estructuras de concreto armado están relacionados con el concreto, con el acero y con el medio que rodea la estructura. Hemos visto factores relacionados con el concreto, con el acero, y ahora vamos a hablar de los factores relacionados con el entorno. Estos están relacionados con la humedad del ambiente, una humedad relativa muy alta y variable es lo peor. Con el ingreso de oxígeno, esto tiene que ver con la permeabilidad del concreto, la temperatura, cambios de temperatura también influyen en la velocidad de ingreso de agentes agresivos. Otro factor es la carbonatación de concreto debido al ingreso de dióxido de carbono, la acción de iones despasivantes como el ion cloruro en un ambiente marino, el ataque químico sobre el concreto por acción de agentes químicos que puedan estar en el entorno de una estructura, o por lixiviación con aguas muy blandas o puras, abrasión y acción microbiológica. Son muchos factores, pero dado el tiempo solamente podemos hablar de dos, de la carbonatación y de los iones despasivantes, ¿no? ¿Cómo es el carbonato de concreto? El dióxido de carbono de la atmósfera ingresa por los poros del concreto y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido débil, por suerte, y neutraliza lentamente la alcalinidad del concreto y formando carbonato. Entonces, esta acción del dióxido de carbono es ir disminuyendo la alcalinidad o el pH del concreto. Y acuérdense que necesitamos una alta alcalinidad para que el acero se mantenga pasivado. Entonces, este dióxido de carbono lo que hace es ir disminuyendo el pH.
¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando el pH disminuye por debajo de 9 u 8. 9 u 8, ¿esto qué origina? Que el acero rodeado de un concreto que tiene pH 8 o 9 nada más, ya no está pasivado. La condición para que se pasive el acero es que pH sea muy alcalino, por lo menos que esté por encima de 10. Volviendo en la página anterior, entonces, la carbonatación de concreto es un proceso que se inicia desde afuera hacia adentro. Entonces, uno encuentra capas, un espesor de recubrimiento de concreto que está carbonatado. Por supuesto que mientras más pequeño sea el espesor de recubrimiento de concreto, más fácil es que se carbonate el concreto que está en contacto con el acero y que el acero se corroba, ¿no? Y cuanto mayor sea el espesor de recubrimiento concreto, vamos a poder medir cuánto se ha carbonatado de concreto sin que todavía se haya corroído el acero, retirar este espesor carbonatado de concreto y reemplazarlo por concreto nuevo de pH alcalino. Entonces, ¿cómo se hace para detectar la carbonatación en campo? Lo que se hace es aplicar una solución indicadora ácido-base, esta solución indicadora del indicador fenolftaleína, y que da un color grosella, este color fucsia si quieren llamarlo, ¿no? Cuando está a un pH por arriba de 10. Y cuando está por debajo de 8, da incoloro. Cuando está por debajo de 8, ese pH de concreto ya no pasiva el acero. Por lo tanto, el uso de este indicador nos sirve para saber cuándo un concreto debe ser retirado porque no está protegiendo al acero. La carbonatación es un proceso natural, normal, en una estructura. O sea, cuando uno va a hacer una inspección, pregunta primero qué edad tiene la estructura, ¿no? Para ver si es normal lo que se encuentre de anomalías. Lo que es anormal es que una estructura que tiene 5 años, que hemos visto casos, o 10 años, esté carbonatado de concreto, porque eso significa que el concreto es de baja calidad, ¿no? Baja calidad, muy alta relación agua-cemento probablemente, o sea, permeable, ¿no? Acá tenemos una vista de cómo se mide la profundidad o el espesor de carbonatación. Como les dije en la vista anterior, la parte que está, acá se ha rociado la solución y está midiendo esta parte de aquí que está sin color fucsia, está carbonatado, y en contacto con la armadura vemos que está color fucsia, esta parte que no está carbonatada. En este ejemplo de la derecha, era un caso muy particular, un edificio ubicado en Iquitos, que ni siquiera había sido puesto en funcionamiento, ni siquiera lo habían terminado, y estaba carbonatado todo de concreto, y la razón era que habían utilizado un concreto sin áridos gruesos, o sea, sin piedras. ¿Por qué? Porque no había piedras, no hay piedras en esa zona, y habían utilizado solamente mortero para proteger la armadura y todo se había corroído de manera uniforme. Acá, por ejemplo, ya se aplicó la fenolftaleína y como ven ustedes, no da ningún color, así que el pH está por debajo de 8. En el caso de los cloruros, que es el otro agente despasivante, y ya vamos terminando ya, el principal efecto es el ataque localizado que producen estos iones. O sea, una estructura nueva de concreto armado puede contener cloruros hasta un valor máximo que está indicado en la norma E060, ¿no? En el caso de Perú. Y esta cantidad de cloruros va a variar la concentración máxima permitida en una estructura nueva, dependiendo de en dónde va a estar expuesta la estructura. Si va a estar expuesta a un ambiente que no tiene cloruros, se permite más.
y si va a estar expuesto a un ambiente que tiene cloruros, se permite menos. Entonces, para que ocurra el ataque de cloruros a la película pasivante del acero, se requiere una concentración mínima o una concentración crítica de cloruros. Esta concentración crítica de cloruros necesaria para despasivar el acero no es la misma para todos los casos y va a depender de otros factores como vamos a ver en estos momentos, ¿no? Entonces, los factores que permitan el ingreso más fácil de cloruros a la estructura, como la calidad del concreto, el espesor del recubrimiento, de dónde procede, la carbonatación del concreto también facilita el ingreso de cloruros. Esto va a determinar distintas concentraciones críticas o mínimas necesarias para despasivar el acero. Vamos a ver este gráfico y luego regresamos a las vistas. Ya. Este gráfico muestra la agresividad del ambiente o las características del ambiente en abscisas versus la concentración mínima o crítica de cloruros por masa de cemento, expresada en porcentaje en peso respecto al peso de cemento, la cantidad mínima que se requiere para despasivar el acero. Entonces, vean este gráfico, imaginen una media cáscara de naranja. Una cáscara así, ¿no? Naranja. Así. Esta parte que está hacia el frente, del borde de la media cáscara, corresponde a un concreto de mala calidad. Y la parte de atrás de la media cáscara de naranja corresponde a un concreto de buena calidad. La zona achurada que sube de izquierda a derecha corresponde a un concreto carbonatado. Y la zona que baja de izquierda a derecha, está acá, en la parte de acá, corresponde a un concreto no carbonatado. Esta zona de aquí corresponde a una humedad relativa constante y menor que 50%. Esta parte de aquí corresponde a un concreto saturado en agua, o sea, inmerso en agua, con un pilote de concreto, por ejemplo. Y esta parte de acá corresponde a una humedad relativa elevada y cambiante. Entonces, si la pregunta es, ¿qué concentración de cloruros es suficiente para despasivar el acero? Si es un acero de mala calidad y el concreto además está carbonatado y la humedad es elevada y variable, entonces la cantidad de concreto necesaria es menor que 0.4%. Digamos que 0.1% o 0.2% podría ser suficiente para despasivar el acero. Pero si en cambio el concreto fuera de buena calidad, el ambiente fuera seco y además el concreto estuviese no carbonatado, la cantidad de cloruro necesaria para despasivar el acero puede ser superior a 1%. Esa es la forma de interpretar este gráfico que ilustra además la complejidad para evaluar casos de corrosión porque los sistemas son no lineales, ¿no? Existen varios factores actuando simultáneamente y se tienen que evaluar en conjunto. Regresando a lo anterior, esta es la corrosión localizada con cloruros, pero con baja concentración de cloruros, descorrosión localizada, puntitos nomás de corrosión. Y aquí, a la derecha, tenemos el caso de una armadura corroída por una alta concentración de cloruros, cuando la corrosión que se da es generalizada, debido a un exceso de iones cloruro.
Entonces, la corrosión del acero de refuerzo es el problema más frecuente y el más dañino para una estructura de concreto armado, y factores que propicien la corrosión del acero de refuerzo afectan la durabilidad de toda la estructura. Los factores pueden estar relacionados con el concreto, y en este aspecto, básicamente, lo más importante es la calidad, además del espesor, adiciones, aditivos, el curado. Factores referidos al metal, como el estado superficial, o sea, la rugosidad, que no existan contaminantes salinos superficiales, evitar cupras bimetálicas, y en el caso de uso de otros metales que no sean acero, como por ejemplo acero con epoxi, o acero galvanizado, o acero inoxidable, son otras situaciones que hay que considerar. Y factores referidos al entorno, que es lo más complejo, son muchos, ¿no? Presencia de oxígeno se requiere para la corrosión, humedad, dióxido de carbono debido a que puede carbonatar en el concreto, iones despasivantes como cloruros, pero además acciones mecánicas, degradación por ataque químico o lixiviación de la pasta de cemento por aguas blandas, en algunos casos acción microbiológica. Lamentablemente por el tiempo no hemos podido ver estos factores, pero todos estos factores atentan contra la durabilidad de las estructuras de concreto armado, ¿no? Un pequeño indicación respecto al uso de las fotografías. Todas son imágenes de archivo del Instituto de Corrosión y Protección de la Católica. Para fines educativos simplemente pueden usarlas indicando la cita apropiada, que son del instituto, y para otros fines se requiere autorización del instituto, ¿no? Muchas gracias por su atención y quedo entonces a disposición para las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, licenciada Isabel. Bueno, ha sido en realidad una gran ponencia. Muchas gracias por el tema desarrollado. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, voy a invitar al ingeniero Julio Carbomaca Wanry, quien se desempeña como gerente técnico de PIS Concreto, para que nos pueda brindar unas breves palabras conmemorando, ¿no?, el Día de la Mujer. Muchas gracias, Maín. Muchas gracias, Isabel. Excelente exposición. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan. Sé que es un día complicado por el horario, en el tráfico, pero igual ahí tenemos un buen grupo. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, felicitar a todas las mujeres del Perú y del mundo, ¿no?, que tengan no solamente este día en especial, sino siempre por su invalorable apoyo, soporte a nivel de la historia de la humanidad, ¿no? Y hoy en día cada vez más trascendiendo en el mundo de las ciencias, en el mundo académico. Es muy grato ver el desempeño de las mujeres en la ciencia también hoy en día. Entonces, un abrazo enorme, un abrazo fraterno para todos. Gracias, Isabel. Ahora vienen las preguntas también. A ti también un abrazo fraterno. He tenido el gusto de compartir contigo cátedra en la PUC, así que, ¿qué más puedo pedir? Un honor también haber compartido contigo. Gracias, y ojalá más adelante, Dios mediante. Tenemos un pequeño video que queremos compartir, 2-3 minutos, y continuamos con las preguntas. Ahí me apoyan, por favor, con la transmisión del video, y unos saludos de unos colegas de Hispanoamérica que nos dejan ahí también sus palabras. Buenas noches. Un saludo a todas esas mujeres emprendedoras, ingenieras, que cada día más están dentro de empresas que eran típicas de hombre, como puede ser una constructora, como puede ser una ingeniería, y que día a día se está demostrando de que son válidas para trabajar en cualquier tipo de trabajo que antes se consideraba solo de hombre, y sobre todo desde mi parte las animo a emprender. En quitarse ese miedo de trabajar por cuenta propia, de que cuando tengan una idea que se decidan y se lancen a
a la piscina y que cuenten sus ideas y desarrollen, y que seguro que dentro de poco estaremos hablando de igualdad real. Buenas tardes. Quiero enviar un caluroso saludo a quienes participan de estas conferencias y al mismo tiempo quiero felicitar a PIS Concreto por la organización, por permitirnos llegar a un público cada vez más grande con nuestros conocimientos. Especialmente hoy lunes 8 de marzo, Día de la Lucha por los Derechos de las Mujeres, quiero felicitar y saludar a las mujeres ingenieras, científicas, a las mujeres estudiantes de Ciencias e Ingeniería, que son un ejemplo para las siguientes generaciones. Desde Argentina vaya este cordial y afectuoso saludo a todas las mujeres de Perú y del mundo para que disfruten de este nuevo aniversario y que bueno, tengamos todos, hombres y mujeres, un mejor 2021. Hola, muy buenos días. Soy el ingeniero Raúl Bracamontes desde Las Vegas, Nevada. Les mando un cordial saludo por este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades en su día. Gracias por su esfuerzo, por sus contribuciones que nos han ayudado a crear un mundo mucho mejor. Un muy fuerte abrazo, disfruten su día, sigan preparándose y nos vemos muy pronto. Muchos saludos. Muy buenos días, soy el ingeniero Julio Carhuamasca y a nombre de PIS Concreto quiero saludarlas en este Día Internacional de la Mujer, agradeciendo por su contribución en nuestra sociedad. Un abrazo fraterno para todas y en especial aquellas en nuestra familia de PIS. Disfruten de la conferencia que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas que va a estar a cargo de María Elena. Gracias, María Elena. Muchas gracias, profesor Isabel, por su ponencia tan brillante. Vamos a proceder con la sección de consultas. La primera ¿es posible en la fundición del acero añadir algún elemento químico que aumente su resistencia ante la corrosión? Añadir una sustancia química al acero. Así es, durante su proceso de fundición. Se refiere como un elemento aleante, así. Para el caso el caso del acero embebido en concreto es un caso particular. En corrosión, por supuesto que hay elementos de aleación que ayudan a mejorar el comportamiento de corrosión del acero expuesto a diferentes medios, ¿no? Pero cuando el acero va a estar directamente expuesto a, no concreto, sino a un determinado medio, hay elementos que mejoran, por ejemplo, la pasivación, por ejemplo, molibdeno, o añadir níquel, por supuesto, cromo, ¿no? En algunos casos se añade un poco de cobre y de fósforo, como el acero Corten, para mejorar su apariencia también cuando se corroe. Pero en el caso del acero de refuerzo, lo que lo protege va a ser la película pasivante. O sea, esa era yo creo que usar un acero de otro tipo de aleación podría mejorar su resistencia a la corrosión, pero encarece también la obra, ¿no? Va a depender de la aplicación, si es que justifica el uso de estos aceros aliados, digamos. Muy bien. Siguiente consulta. Perdón, no se refería a eso, ¿no? Aceros durante la fundición, me entendí yo aceros aliados, ¿no? Eso es lo que entendí. Sí, componentes que se puedan añadir durante la fundición. Vamos a continuar con la siguiente consulta. ¿Qué tan grave es la formación de estalactitas en una losa por la carbonatación del concreto? ¿Es un indicador ya de problemas de acero con el refuerzo? Ya. Tendría que saber
bajo qué condiciones se han formado esas estalactitas, y para saber si es grave, habría que ver, porque esto proviene, si se ha formado es porque se ha lixiviado parte de la pasta de cemento, parte del concreto, ¿no? Entonces, para saber si es grave, es qué espesor tenía el recubrimiento concreto, para saber cuánto se ha perdido y si se puede reparar o no, ¿no? O sea, habría que saber en otras características de la obra, para saber si es grave o no es grave, ¿no? Muy bien. La siguiente consulta es, ¿cuál es la solución recomendada en los casos donde se presente fluorescencia en el concreto y el acero ya se encuentre corroído? Ya. Las fluorescencias no tienen que ver directamente con la corrosión del acero. Las fluorescencias se forman por una liberación, digamos, de sales de concreto, sales de calcio por contacto de la estructura con humedad. Por ejemplo, se da si están en jardineras o losas o diferentes zonas que están en contacto con humedad, con agua, se forman estas fluorescencias, ¿no? Pero la fluorescencia no condiciona que el acero se haya corroído, ¿no? Nuevamente, habría que ver cuánto de espesor de concreto hay, si estas fluorescencias están solamente en la parte de afuera y no han llegado a afectar el pH del concreto que rodea al acero, no pasa nada. Pero nuevamente habría que ver, hemos visitado, me acuerdo, en un mall que iba a ser reparado, la estructura, y había una zona que estaba totalmente cubierto de fluorescencia, totalmente. Y al momento de picar, llegamos al acero y no tenía nada. O sea, el acero no estaba corroído. Entonces, si la fluorescencia está se da en una estructura donde el espesor es muy pequeño, puede verse afectado el acero. Sí que cambió el pH, pero si no, no. Muchas gracias. Siguiente consulta es, ¿cuál es la solución recomendada para un muelle marino con las varillas de refuerzo corroídos? ¿Qué tipo de mortero sería recomendable como reparación para una adecuada performance? Estamos hablando de pilotes, ¿no? Sí, pilotes para muelles marinos. Ya. Ahí la dificultad que existe, antes de pensar en el mortero, es determinar cuánto ha penetrado el cloruro en el concreto. ¿Ok? El cloruro, así como el dióxido de carbono y otros agentes externos, ingresan por difusión. Y la difusión es un movimiento que se da en un sistema que va de concentración más alta a concentración más baja. Y va avanzando desde afuera hacia adentro. Si el concreto de esos pilotes, el cloruro, ha ingresado hasta llegar al acero, tienen que retirar ese concreto, porque ya está contaminado con cloruros. ¿Ok? Primero hay que saber hasta dónde llegó el cloruro en ese elemento de concreto armado. Y toda la zona que tenga cloruros por encima de lo permitido, tiene que retirarse. Ya, y ahí entramos a la parte de la reparación. Se supone que el agua de mar no solamente tiene cloruros, también tiene sulfatos. Entonces, durante mucho tiempo se ha recomendado usar cemento tipo 5 para esas construcciones. Ahora hay otros cementos adicionados que también se pueden utilizar, ¿no? La cosa es que disminuye la permeabilidad. Y ahí nos vemos con el problema de que tiene que haber compatibilidad entre el concreto antiguo y lo que se va a aplicar, tiene que haber una buena compatibilidad y adherencia entre los dos concretos, el mortero, ¿no? Sin saber
qué características tiene el concreto a que se refiere en este caso en particular, lo que les diría es, lo deseable es agregar un concreto que tenga baja permeabilidad, pero además que sea compatible, o sea que tenga que se logre una buena adherencia de concreto nuevo con el antiguo, ¿no? Eso es lo principal. La siguiente consulta es, antes de la ejecución del vaciado, ¿qué consideraciones se debe tener en el acero previo a la aplicación de una pintura epoxi? Bueno, eso es un problema. En estructuras de acero, no de concreto armado, de acero normales, hay varios tipos de recubrimientos de pinturas, ¿no? Y el más pesado, o uno de los más pesados para aplicar, es el epóxico, porque se requiere llegar a metal blanco para aplicar la reparación de superficie, ¿no? Llegar a metal blanco para aplicar el recubrimiento epóxico. En el caso de armaduras, no se puede hacer una vez colocado el acero, el arenado a metal blanco, se tiene que hacer el pintado de estas armaduras en taller, o sea, hacer el arenado a metal blanco y pintarlas en taller y llevarlas ya recubiertas con epoxi a la obra, ¿no? Normalmente el sistema epóxico consiste hay de 2 componentes y de 3 componentes, ¿no? Y eso va a depender de qué tipo de protección se haya previsto o diseñado para el caso de del uso como armadura, ¿no? Tenemos otra consulta también en los casos de obra. ¿Hasta qué grado de oxidación es permisible la colocación del acero posterior al vaciado? Por ejemplo, en algunos casos en obra se emplea el criterio de que se puede emplear mientras se conserve la corrugación en la armadura. Si contesto esta pregunta me hago millonaria. Si tuviera la respuesta a esa pregunta yo me haría millonaria. Porque siempre preguntan eso, ¿no? ¿Se puede? Como les dije durante la exposición, va a depender del tipo de óxido. O sea, hay varios tipos de óxido. Y sus características físicas van a depender de la cantidad de agua con la que se formó el óxido. Si es un ambiente de una alta humedad y el óxido se formó con mucha agua y es poco adherente ese óxido, no es bueno para tenerlo depositado en la superficie y vaciar de concreto. Eso no es bueno porque no da buena adherencia. En cambio, si es un óxido que se ha formado en un ambiente de baja humedad y es una capita nomás, una capita ligera de óxido muy adherente, eso puede servir para mejorar la futura adherencia a acero concreto. Pero no hay un solo tipo de óxido, hay muchos tipos de óxido y hay que ver. Pero eso sí, si se formó en un ambiente marino, hay que limpiar. Porque lo que no puedes tener es cloruros en la armadura antes de vaciar concreto. Muy bien, vamos a realizar ya la última consulta. Mencionó acerca de los alambres de amarre para las armaduras durante los procesos de ejecución de la construcción. ¿Es posible que estos amarres de refuerzo, al quedar expuestos, inicien un proceso de corrosión en la armadura principal? Muy buena pregunta. Sí, pero en todo lo que yo he visto, lo que se corroe primero es la armadura. Por el contacto, perdón, lo que se corroe primero es el alambre de amarre. Y ese alambre de amarre protege de cierta manera la armadura, porque al hacer el contacto directo, el alambre de amarre actúa de ánodo y la armadura de cátodo. Entonces, lo que se corroe es el amarre en una armadura, ¿no? Entonces, en cierto modo, protege un poco la corrosión de la armadura, ¿no? Muchas gracias, profesora Isabel, por su atención a consultas. Le doy pase a Maín para que nos dé las indicaciones finales.
Muchas gracias, María Elena. Bueno, en realidad, una vez más agradecerle a la licenciada Isabel por la gran ponencia que nos ha podido brindar. Muchas gracias por la oportunidad de contar con usted. Muchas gracias también a todos los asistentes por haber participado en este evento profesional. Recordarles, ¿no?, que esta conferencia va a ser publicada, ¿no?, en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, para que también puedan saber de otros eventos profesionales que vayamos a organizar próximamente. Muchas gracias a todos. Una vez más, feliz día a todas las mujeres. Espero que estén pasando un hermoso día. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias, licenciada Isabel. Gracias a ustedes por la organización y por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.